Bueno, hoy como veréis he puesto los espejos donde sería bueno que todos esos ministros de la Iglesia, pues sobre todo se miraran hacia ellos, hacia el sitio donde están, lo que representan, sobre todo lo que representan sus palabras para quienes las escuchan. Bueno, que llega un punto también que, bueno, sobre todo a quienes creemos en Dios, no nos afecta para nada ni nos sentimos identificados, gracias a Dios, nunca mejor dicho, con palabras así de personas, sobre todo que se hacen llamar ministros de Dios, ministros que trabajan para la Iglesia. Bueno, yo creo que León XIV lo va a tener complicado, sobre todo si tiene a cargo personas así, porque, como digo, la discapacidad de la ignorancia llega a la Iglesia. Esa sí que es una gran discapacidad en todos los aspectos de la vida, sobre todo para quienes, digamos, están ahí, pues digamos, al servicio de Dios, al servicio de cada persona y al servicio de quienes lo necesiten, sobre todo, porque, digamos, sería en lo que se han comprometido. Bueno, aquí vamos a hablar hoy sobre este tema, sobre el obispo rey, que la ignorancia no tiene límites. Bueno, personas así son las que principalmente, quiero dejar claro, dañan la Iglesia. Ellos mismos dañan la Iglesia, dañan todo aquello que representa, sobre todo para muchas familias creyentes, para quienes creemos en Dios, sobre todo. Bueno, personas así son las que alejan a la gente de la Iglesia, yo diría también. Aunque para quienes creemos en Dios, siempre lo llevamos en el corazón. Creer en los ministros de Dios cuesta, sobre todo cuesta, viendo a personajes así hablar de la discapacidad, aunque es un hombre que creo que se ha llegado a meter en toda clase de polémicas, sobre todo con la homosexualidad también, diciendo auténticas barbaridades. Bueno, todos, según dice la Iglesia, todos son hijos de Dios o somos hijos de Dios, todos estamos ahí, también hasta incluso estas personas que son tan blasfemas. Bueno, como digo, la ignorancia no tiene límites y personas así son las que, vuelvo a repetir, alejan a la gente de lo que es la Iglesia, no la palabra de Dios, ojo, porque como personas como yo me considero que yo a Dios lo llevo siempre en el corazón, o sea, siempre va conmigo donde yo esté, o sea, si va en mi corazón es porque siempre va conmigo. Bueno, pecadores ante Dios, o sea, todas las personas que nacen con una discapacidad, bueno, nacen ya con alguna enfermedad, bueno, o hasta incluso si una persona nace ciega, bueno, ya de nacimiento, bueno, podría decir muchas cosas. Bueno, pues yo le diría a este señor, al obispo rey, que pecadores ante Dios son ellos, pues sobre todo por las palabras que dicen o pronuncian, blasfemos ante Dios, también son ellos, pedófilos y abusadores de niños, también lo son, qué mayores pecados que esos. Bueno, y este señor dice que, bueno, auténticas barbaridades de las personas que nacen, pues como he dicho, con una discapacidad, con una enfermedad, como que no tuviesen derecho a vivir, como que es un castigo de Dios. Este señor está sobre todo muy alejado de entender, como digo, es la auténtica ignorancia.
y ellos sí que son una auténtica ofensa, yo diría, para todas las familias cristianas o creyentes, o quienes, como digo yo, creemos en Dios y lo llevamos en el corazón y creemos en toda esa fuerza divina que hay. Bueno, yo diría que esa gran ofensa también que ha hecho hacia, sobre todo a las familias creyentes. Por eso digo que el Papa XIV lo va a tener complicado teniendo ministros así dentro de la Iglesia, porque lo que hacen es que alejan a la gente de la Iglesia. No de la palabra de Dios, ojo, digo de la Iglesia. Que bueno, que aún hayan personas así, tan retrógradas como el obispo Rey, que asocia la discapacidad de muchos niños o adultos con el pecado, ignorancia total, pura y dura. Sobre todo que han pecado, que entre ellos hayan, el mayor pecado que yo veo hay entre ellos, que haya abusadores de niños desde los tiempos antiguos. O sea, han abusado de su condición de curas, de sacerdotes, de ministros de la Iglesia, de Dios, para abusar de niños. ¿Qué mayor pecado que ese? Eso sí que es un pecado grandísimo. Bueno, dice este señor, por decir algo, por decir señor, que yo creo que estas palabras le quedan grandes, decir algo sobre bueno, que le recuerdo a este hombre que ellos son los primeros en la Iglesia que dicen que todo ser humano tiene derecho a la vida. Son los primeros que lo dicen continuamente. O están engañando a la sociedad, o están engañando a los creyentes. Bueno, ¿qué pecado puede haber en niños que nacen así, pues con enfermedades, que nacen con alguna discapacidad? ¿Qué pecado puede haber en ellos o en las familias? Ninguno. Esto lo digo, ninguno. O sea, para que las familias se queden tranquilas, nos quedemos todos tranquilos, que no puede haber pecado alguno. Son una bendición. Desde el mismo momento que nacen, ya son una bendición. ¿O qué herencia de niños que nacen con enfermedades? Ninguna, ninguna. Porque dice, según este señor, que es la herencia del pecado. Desde luego, lo que deberían de tener muchos de ellos, o ya tienen bueno, todos esos abusos que han llevado hacia la infancia dentro de la Iglesia. Eso sí que es la herencia, yo diría la herencia del pecado. Bueno, y muchas cosas que nos enteramos y muchas cosas otras que no nos enteraremos. Pero desde luego siempre voy a recordar ahí al Papa Francisco, que es el único que ha denunciado estos hechos, el único que ha dado, digamos, luz a todas estas familias que han vivido, sobre todo a todas esas víctimas que han sido de abusos dentro de la Iglesia. Ha dado visibilidad, ha condenado esos abusos a todas esas personas que los cometían. Y bueno, recordarle al obispo Rey que la mayor herencia del pecado la llevan ellos, todas estas personas que cometen todos estos actos dentro de la Iglesia. Eso sí que es una herencia del pecado, y más para personas que se hacen llamar ministros de la Iglesia y de Dios. Realmente la discapacidad la tiene este obispo, y yo creo que nació ya de por sí con una ignorancia hacia la vida de toda persona que sufre una discapacidad, una enfermedad, o como he dicho antes, que pueden nacer ya, desde el mismo momento que nacen ciegos, o cojos, o mancos, o cualquier otra discapacidades que ya nazcan así. Este señor, yo creo que la discapacidad de la ignorancia la tiene él, y esa herencia de la ignorancia pues ya la va a llevar por bandera toda su vida.
Bueno, y total, y como digo, la herencia del pecado sobre todo la tienen principalmente ellos dentro de la iglesia, o sea, ministros de Dios que para nada cumplen con las leyes de la iglesia. Bueno, todo aquello que pueda tener cualquier persona, hasta incluso él digamos, según dice, es un desorden bueno, que yo creo que es desorden de la naturaleza, vuelvo a repetir, lo tienen ellos en el mismo momento que tienen esta forma de hablar, en el mismo momento que han abusado también de niños dentro de la iglesia, el desorden de la naturaleza en sus personas, lo tienen ya ellos de por sí. Bueno, hay que ser como, desde luego, abusadores dentro de la iglesia, predicando la palabra de Dios y consagrados a Dios. Bueno, yo creo que la naturaleza de ellos, eso sí que es toda una aberración y por supuesto no merecen estar ejerciendo de ministros de Dios. También dice que, este señor es que yo creo que lo ha tocado todo, hasta incluso se ha metido con la homosexualidad, que si son unos enfermos, que si son tal, que si, bueno, es que creo que todo lo que... Yo siempre me he preguntado que toda esta gente que está en contra de tantas cosas así, que viven tantas personas, yo creo que estas personas, yo creo que habría que entrar en sus cabecitas también para saber, eh, bueno, qué hacen en sus vidas realmente, cómo llevan sus vidas y a saber lo que estarán haciendo también, porque es la ignorancia y esa ignorancia no tiene límites. Sobre todo, es que casos de estos así, sobre personas de estas que trabajan para la iglesia, porque es un trabajo, ellos es un trabajo, cobran su sueldo todos los meses, es un trabajo, ellos deciden meterse a ministros de Dios, ellos deciden compartir la palabra de Dios, pero claro, en el mismo momento que ellos hablan ya de esta manera, yo creo que los principales pecadores ante Dios son ellos, los principales blasfemos ante Dios son ellos, y bueno, y no hay que olvidar pues que entre ellos pues hay muchos pedófilos, muchos abusadores de niños, desde, como digo, desde tiempos antiguos, y han hecho mucha leña y seguirán haciendo leña. La que el ser humano nos enteremos y la que no también, pues seguirán haciendo porque, como digo, sobre todo decirle a León XIV que lo va a tener complicado con ministros así al frente de la iglesia, va a tener muy complicado también que la gente se acerque a la iglesia, porque como digo, yo no voy a dejar de creer en Dios, yo Dios lo llevo en el corazón y para mí lo más importante, de hecho cuando Dios predicaba, él siempre decía que le gustaba predicar al aire libre porque para él, digamos que la mayor iglesia era el cielo, o sea, el cielo, no había techo, no había, era el cielo donde él, su mayor templo, digamos, eso Jesús, cuando él predicaba ahí, su mayor templo era ese. Y digamos que el obispo rey lo que hace con estas palabras, sobre todo porque no alienta esperanza, no alienta nada a las personas, sobre todo que digamos, pues tienen desde el mismo momento que nacen, personas con una enfermedad, con una discapacidad, bueno, niños que luego se hacen adultos, si llegan a la edad de adultos, por las diferentes complicaciones que tengan. Y creo que no nos sentimos ofendidos, sobre todo, porque yo no me siento ofendida con las palabras de este señor, ni yo creo que muchas familias
tampoco se sentirán ofendidas con las palabras de este señor, desde luego, porque no es la primera vez que oímos a ministros de la Iglesia hablar de esta manera, personas que han dedicado o han decidido dedicar aquello que estén haciendo a Dios, la palabra de Dios, sobre todo ante los ojos de Dios. Todos ellos Dios acoge a todos, y bueno, y este hombre pues, bueno, habla auténticas barbaridades, y bueno, y creo que hay como ministro de la Iglesia, y bueno, y menos obispo, debería de estar. Yo creo que ya sus palabras hablan por sí solas de este personaje, esa discriminación que lleva ahí hacia las personas que más necesitan de ese apoyo. Se supone que de ese apoyo de la Iglesia, de que se les reconforte, sobre todo el daño que hace a las miles y miles, bueno, de familias creyentes que digamos, pues que sobre todo, bueno, a todos, porque yo también, como digo, creo en Dios, lo llevo en mi corazón, y lo que pasa es que uno deja de creer en estos ministros de la Iglesia, porque son auténticos blasfemos, blasfeman continuamente lo que es hacia la vida, hacia el derecho a la vida, el derecho a nacer, el derecho a que cada persona tiene pues ese derecho a la lucha en la vida, el tiempo que le toque de estar aquí. Como digo, imaginaros pues eso, que nace ya un niño siendo ciego, es toda su vida ciego, no tiene derecho a nacer, o nace con una enfermedad, o nace con una discapacidad, no tienen derecho, según este señor, a vivir, porque digamos que son herencia del pecado, y yo creo que la herencia del pecado la lleva sobre los hombros, digamos, este obispo y tantas personas que se dedican a la Iglesia como él, que no todo es digamos, querer atraer a la gente hacia la Iglesia cuando les oyes hablar de esta manera. No quiero decir con eso que todos los ministros de la Iglesia sean iguales, ni mucho menos. Habrá de todo, como en la vida misma. Habrá algunos que sí, que se dedicarán en cuerpo y alma, y que la Iglesia para ellos y esa palabra que predican pues será lo más importante, la sientan, tengan claro que todo ser humano tiene derecho, que todo ser humano tiene derecho a la vida, independientemente de haya nacido como haya nacido, de su condición sexual, bueno, de su diversidad, de lo que sea, de mil cosas, porque este hombre por lo visto ya lo discrimina todo. Es como que, digamos que solo dentro de la Iglesia caben personajes como él, con esos pensamientos, y sobre todo pues que León XIV, como vuelvo a decir, que lo va a tener complicado con ministros así en la Iglesia, con personas que piensan así. Yo creo que lo va a tener pues bastante complicado. Y como digo, según este señor, bueno, pues todas estas personas que nacen con una discapacidad, una enfermedad, es como que para este señor es como que no tuviesen derecho a vivir. Aquí solo tiene derecho a vivir este señor, y solo tiene derecho pues a hacer, digamos, estos comentarios, estas palabras tan absurdas, esa ignorancia, porque este hombre ya nació con esa discapacidad de ignorancia, porque la ignorancia también es una discapacidad, pero es una discapacidad, yo creo que de las más graves, de las que no tiene cura, porque al menos algunas enfermedades o discapacidades
pues digamos que con el tiempo pues se pueden mejorar hasta el tiempo que les toque de estar aquí a estos valientes guerreros. Pero es que la ignorancia, esa discapacidad no tiene cura. Este caballero, el obispo rey, nació ya con esa discapacidad de ignorancia que la va a llevar toda su vida, y eso no tiene cura, es que eso no tiene ni remedio ni cura. O sea que... y por eso digo que la ignorancia no tiene límites dentro de la Iglesia. Bueno, decir sobre todo que todos los valientes guerreros son una bendición de vida, como digo, el tiempo que les toque de estar aquí entre nosotros, y son una gran bendición, como digo. No me siento, bueno, al igual que yo pienso con muchas familias, yo no me siento, bueno, con estas palabras ni dañada, ni ofendida, ni pienso que a muchas familias le habrá pasado lo mismo, pero desde luego hablo hoy mi repulsa total contra estos ministros de la Iglesia que no deberían ni siquiera de estar ahí. Y bueno, porque digamos que los mayores pecadores ante Dios son ellos, los principales blasfemos ante Dios son ellos, bueno, pedófilos, abusadores dentro de la Iglesia son ellos, bueno, y auténticas barbaridades que con el tiempo se van oyendo de cosas que van haciendo ellos también dentro de la Iglesia. Y bueno, y me quedo con lo de, bueno, sobre todo con lo del Papa Francisco, que fue un hombre que estuvo ahí, digamos que denunciando todo esto hasta el final, condenándolo, apoyando a las víctimas. Y como digo, bueno, esperemos que sobre todo pues se tome cartas en el asunto, que este señor no siga ahí ejerciendo de ministro de Dios en la Iglesia, porque claro está, si la Iglesia quiere atraer gente, este señor lo que hace es que tira a la gente a la calle. O sea, es que ni siquiera eh, eh, digamos, esas puertas abiertas hacia todo el mundo. Desde luego ya está haciendo una gran discriminación, digamos, social frente a la discapacidad, frente a la diversidad, sobre todo de la sexualidad de cada persona, la diversidad de muchos, porque yo pienso que este hombre también en muchos aspectos también discriminará. Así que no sé su iglesia de qué gente se llenará, y bueno, y cuánta gente entrará también a oír su misa, porque por lo visto aquí los únicos santos católicos y apostólicos, como es este señor, el obispo rey, santo, católico y apostólico. Entonces, estas personas así realmente son las que hacen daño a la Iglesia, claro está. Hacen daño a la gente que se quiere acercar a la Iglesia, hacen daño a la gente que sobre todo pues quieran formar parte de todo ello. Como digo, yo no me considero dentro de ese, dentro de ese grupo, porque yo sigo creyendo en Dios y voy a seguir creyendo en Dios y creyendo en aquello que yo creo, porque lo llevo en mi corazón, pero desde luego en ciertos ministros de la Iglesia pues no voy a creer, porque he visto lo visto con las palabras de este hombre. Hombre, las personas van a oír una misa y van a ir a la iglesia creyendo en la persona que está dando esa misa, pero desde luego lo que hace esta persona, así el obispo rey, lo que hace es que tira a la gente fuera de la iglesia, yo diría. Bueno, a todas las familias que tengan pues bueno, guerreros o guerreras que hayan nacido con una discapacidad, con una enfermedad, bueno, o cualquier otra cosa que no han elegido, que vienen a esta vida porque tienen derecho a vivir como cualquier otro ser humano,
como digo, a vivir el tiempo que les toque vivir o que Dios quiera que vivan aquí en la tierra, porque siempre, eh, sobre todo yo, siempre me he sentido bendecida, siempre, y siempre me sentiré bendecida. Y eso no va a cambiar nada. O sea, ni las palabras de este hombre, ni, ni de 100 como él. Bueno, yo pienso que primero es esa ignorancia, esa gran discapacidad que tiene este hombre, que no tiene cura, esa ignorancia no tiene cura, y por muchas vacunas que le pongan, y bueno, y es lo que hay. Y que ellos también están cobrando ahí un sueldo todos los meses como ministros de la Iglesia, y creo que qué menos que si han elegido bueno, dar esperanza al mundo, dar esperanza en esas homilías que hacen, eh, mm, todo este repertorio que este caballero, por decir algo, vuelvo a repetir, es que no le pega ni la palabra de caballero, ni de santo tampoco, es que la palabra de santo tampoco le pega a este hombre, es que no es un santo, ni mucho menos. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí como ministro de la Iglesia? Es lo que yo me gustaría sobre todo preguntar a quienes lo han puesto ahí, a quienes le dejan estar ahí, ¿qué hace ahí una persona así? Sería bueno también que sobre todo pues supervisaran todo eso, porque la verdad eh, creo que el mundo no necesita personas así dentro de una iglesia, desde luego, porque la iglesia se supone que es eh, eh, los ministros de la Iglesia deben de ser una esperanza para la sociedad, para las personas que van a la Iglesia, para las personas que quieren creer en algo. Pero este hombre lo único que hace es espantar a la gente. O sea que dentro de sus cánones, mucha gente, pues según él, no tiene derecho a la vida, no tienen derecho a, digamos, a nada, digamos, o sea, los principales que están cometiendo auténticos pecados dentro de la Iglesia son estas personas, personas que han cometido esos abusos hacia la infancia, pues son los mayores pecadores ante Dios. O sea, ¿qué va a decir este hombre que es un pecado haber nacido con una discapacidad o haber nacido con una enfermedad? O que son la herencia del pecado. La herencia del pecado, pues vuelvo a repetir, son los que están dentro de la Iglesia, que cometen actos que no deben de cometer, como los pedófilos, como los abusos, como la ignorancia, como predicar algo que no sienten porque luego están haciendo otras cosas muy diferentes. Eso sí que es una herencia del pecado, y encima la cometen dentro de la Iglesia. Bueno, no me voy a extender más en este tema porque de verdad, eh, más que nada he querido subir esto pues para dar ánimo a todas las familias que, bueno, yo no me siento para nada identificada con ninguna de las palabras de este señor, porque desde luego ni identificada, ni ofendida, ni mucho menos, al contrario, eh, te das cada día más cuenta de realmente lo que hay detrás, de trasfondo de muchas de estas personas, lo que hay realmente detrás, y es lo que hay. O sea, que ellos mismos se retratan, ellos mismos son los que alejan a la gente de la Iglesia. Pero como vuelvo a decir, pues yo a Dios lo voy a tener siempre en mi corazón, voy a seguir creyendo en aquellas cosas que creo, en, si tengo que hacer mis peticiones, mis oraciones, si tengo que agradecer a Dios, o si tengo también que digamos que pedir ese apoyo también de Él, lo voy a hacer siempre. Pero yo creo que ellos mismos sobre todo, habiendo personajes así como este caballero,
Bueno, esperemos que no todos sean iguales, esperemos, pero que ellos mismos se retratan y dan a ver también todo el trasfondo que hay detrás, que no todo aquello que predican, digamos, es, bueno, ¿qué voy a contar? Bueno, sí, las palabras de este hombre ya, digamos, que lo retratan solo, y por eso he puesto los espejos, y que este hombre se debe de mirar al espejo de su corazón. Por ejemplo, si él hubiese tenido algún familiar que nace con una discapacidad o que nace con una enfermedad o que las puede tener todavía aún, ojo, eh, este hombre aún está vivo y puede sufrir cualquier enfermedad. Estamos viendo también ahí todas estas personas que tienen la enfermedad de la ELA, que no son de nacimiento, son enfermedades que te pueden llegar también a la edad de adulto, a la edad de más mayor, a la edad de niño. Es decirle a este caballero que entonces si a él le viniese una enfermedad así, ¿qué pasa? Que sería la herencia del pecado también, o sería un pecador también, eh, o qué auténticas barbaridades diría. Yo creo que este hombre no sabe ni lo que ha dicho, y si lo sabe yo creo que su ignorancia pues aún todavía es más grande, porque este hombre no sabe ni siquiera lo que se le puede presentar en la vida a él o a sus familiares, y creo que ha cometido una barbarie con sus palabras, pero a base de bien. Bueno, no me quiero extender más en este mensaje. Dar mucha fuerza a todos los guerreros, porque son unos valientes, porque son unos luchadores, porque tiran hacia adelante en la vida, que no es poco. Tienen derecho a vivir como cualquier persona, en el mismo momento que nacen tienen derecho a la vida, tienen derecho a estar el tiempo que les toque de estar aquí en la tierra, entre nosotros, el tiempo que Dios les permita estar aquí en la tierra. Son personas muy bendecidas, con mucha iluminación, con un corazón muy puro, muy noble. Para nada son pecadores ni pecadoras, porque yo creo que es una prueba, son pruebas de la vida que se les presenta en el camino de vida, como cualquier persona. Como a este caballero, obispo rey, también se le pueden presentar muchas pruebas de la vida, en enfermedades. Si no las tiene ahora, las puede tener más adelante. Son pruebas de la vida. Y bueno, y no tiene por qué discriminar este hombre tampoco. Sobre todo, aquí el daño también lo ha hecho a muchas familias creyentes, porque muchas familias creyentes que tengan niños con enfermedades o con alguna discapacidad, sobre todo encuentran ese refugio en la iglesia, esa esperanza en la iglesia. Y este hombre lo que ha hecho es vergonzoso, a mi manera de ver, porque a todas esas familias que son creyentes pues les ha hecho auténtico daño, pero daño bastante, yo diría, eh, con sus palabras, porque digamos que se supone que él tiene que dar esperanza, esperanza de vida, no discriminar, sobre todo a la discapacidad, a las personas que tienen cualquier clase de discapacidad o de enfermedad. Bueno, como digo, bueno, sobre este tema se podría hablar mucho, y bueno, yo lo único que le pediría a este hombre, al Papa XIV, pues que de ahora en adelante pues debería de estar pendiente de esos ministros que están al frente de las iglesias, bueno, bueno, o que se les hiciera también algún test psicológico a estas personas, yo pienso, porque realmente hay que ver las cabezas, lo que circula por esas cabezas, si están preparados para estar ahí, como digo yo, o de obispos, o de curas, o de sacerdotes, o de misioneros, y realmente pueden estar ahí al frente de eso, porque tienen unas mentes muy, muy retorcidas, sobre todo. Bueno,
mucho ánimo, mucha fuerza, guerreros, a todos estos valientes guerreros, a toda la diversidad en su sexualidad, porque tienen que ser discriminados también en la iglesia, sobre todo por este hombre, o cualquier clase de diversidad, porque por lo visto este hombre también, como digo, habrá que ver dentro de sus misas, si se pone en la puerta, a ti te dejo entrar, a ti no te dejo entrar, a ti te dejo entrar, digo yo. Bueno, vamos a dar las gracias a mis maravillosos ángeles, que son los que siempre un poco me guían a dar estos mensajes, y sobre todo que la iglesia siempre tiene que ser un lugar de recogimiento, un lugar donde todos tienen, bueno, de hecho, el Papa Francisco lo repetía mucho también, una iglesia para todos, una iglesia que tiene abiertas esas puertas para todos, donde es así, es que la iglesia debe de estar abierta para todos. No en el mismo momento que oímos a esta persona decir todas esas barbaridades, está excluyendo a todas las... bueno, pues yo creo que aparte o más de la parte de la sociedad, yo creo, excluye a mucha gente, o sea, y lo más condenable, pues a las personas con discapacidad, que nacen con una enfermedad, bueno, o que la tienen ya de adultos, digamos, y bueno, es una auténtica barbaridad. Bueno, gracias mis maravillosos ángeles por ayudarme a dar este mensaje, y esperemos sobre todo que estas personas así pues también les entre un poco el conocimiento. Gracias.